la pandemia. Entonces, ¿de qué depende la magnitud del costo económico, que sea pequeño o que sea mayor? De la duración de la pandemia. Y en segundo lugar, de las políticas que un gobierno toma para combatir la pandemia, que ahorita lo vamos a explicar en un ratito, profundizar. Cuando yo decía esto de la duración de la pandemia, a mí me volvían a preguntar, oye, González Izquierdo, ¿y de qué dura y de qué depende la duración de la pandemia? ¿Por qué en algunos países vemos que la pandemia más o menos dura menos tiempo y en otros dura mucho tiempo? ¿Por qué? Y yo volví a responder, por un solo factor. Es lo principal, por un solo factor. ¿Cuál? La calidad de la respuesta del sistema público de salud. Vuelvo a repetir, de la calidad de la respuesta del sistema público de salud a la pandemia. De eso depende la duración de la pandemia. Si esa respuesta del sistema público de salud es una respuesta mediana, con fallas, con errores, con problemas, obviamente que la duración de la pandemia va a ser mayor, pues. Si en cambio la respuesta de ese sistema público de salud es eficiente, contundente, rápida, la pandemia la controla más rápidamente y la duración es menor. Y el costo va a ser menor también. Entonces, al final, ¿de qué depende la magnitud del costo, que sea menor o mayor? De la calidad con que responde el sistema público de salud. Y hoy día, 12 meses después, podemos decir, no solo gente como yo que opina, sino los mismos gobernantes, el mismo señor Vizcarra y el mismo señor Sagasti reconocen que hay graves problemas en la respuesta del sistema público de salud. Graves problemas. No se han podido superar. Hoy día estamos teniendo casi los mismos problemas de hace un año. Oxígeno medicinal falta, camas UCI falta, ¿no? Los médicos tienen problemas también de habituallamiento, en fin, casi los mismos problemas de hace un año. Los tenemos ahora. Entonces, la tercera idea, fuerza, que yo quiero que a ustedes les quede claro es, ¿de qué depende la duración de la pandemia? De la calidad con que responde, de la calidad de la respuesta del sistema público de salud. Y en el caso nuestro, lamentablemente, esa calidad dejó mucho que desear. Entonces la pandemia hasta el día de hoy, 12 meses después, está ahí. Ahí está, haciéndonos daño. Muy bien. Dicho esto, para que ustedes tengan claro, ¿no?, la cuestión conceptual de por qué la pandemia es tan dañina en lo económico y en lo social. ¿Cómo veo yo el año 2020? En lo económico, la pandemia produjo en lo principal 3 efectos importantes el año 2020. ¿Cuáles? Primero, un desplome de la producción, como ya lo acabo de explicar. Segundo, juntito a ello, un desplome del empleo, sobre todo el empleo que el INEI llama adecuadamente productivo, el que nos interesa a nosotros. Las últimas cifras oficiales que ha sacado el INEI
lo ha hecho solo para Lima y Callao, ¿no? Todavía no lo saca para nivel nacional. Estamos hablando de todo el año 2020. Y según esas cifras, a fin del año 2020, a diciembre del año 2020, se habían perdido 1.200.000 puestos de trabajo adecuadamente productivos, solo en Lima. Si eso lo extrapolamos al país, no hay cifras oficiales todavía, pero yo me atrevería a decir que por lo menos ese 1.200.000 se va alrededor de 3 millones de personas. Estas pérdidas de puestos adecuadamente productivos son los que primerito vamos a tener que reponer, pues, que reganar, ¿no? Lo que se ha perdido. Entonces, el año 2020, desde el punto de vista puramente económico, ¿qué efectos produjo la pandemia? Un desplome de la producción, un desplome del empleo, sobre todo el adecuadamente productivo, y tercero, un desplome de los ingresos. Según el INEI, para Lima y Callao, los ingresos provenientes del trabajo en términos reales habían caído alrededor de menos 15%, una caída fuerte. Entonces, resumiendo, la pandemia, ¿qué efectos económicos produjo? Principalmente, porque hay una serie de efectos, pero principalmente tres: desplome de la producción, desplome del empleo, sobre todo adecuadamente productivo, y caída fuerte del ingreso proveniente del trabajo. Muy bien. Pero ese efecto económico tuvo un impacto muy fuerte en lo social. Para nosotros en economía, cuando decimos lo social, nos referimos al nivel de bienestar de una familia o de una persona. El nivel de bienestar de muchísimas familias peruanas, el 2020 hizo esto. Bajó fuerte. Oye, González de Izquierdo, ¿y por qué dices eso? Por lo siguiente. Estas tres cosas, estos tres impactos económicos que acabo de describir, produjeron por lo menos, no únicamente, sino por lo menos 4 efectos sociales que afectaron duramente el bienestar de muchísimas familias peruanas. ¿Cuáles fueron? Primero, la pobreza monetaria ha crecido. Según el INEI, a fines del 2019, los pobres en el Perú, según la métrica del INEI, era el 20% de la población peruana. O sea, más de 6 millones de peruanos éramos pobres. No hay cifras oficiales todavía a diciembre del 2020, pero desde mi punto de vista, la pobreza monetaria debe haber subido entre 7 puntos porcentuales a 10 puntos porcentuales. Es decir, a fines del 2020, la pobreza monetaria debe haber subido de 20 puntos, de 20% a 27 o 30%. Es decir, más de 3 millones de peruanos que no eran pobres el año 2019 pasaron a la categoría de pobres, según la métrica del INEGI. ¿Y de dónde salieron esos más de 3 millones de peruanos, González Izquierdo? De la clase media, que se le llama vulnerable. De ahí han bajado, como en un ascensor. ¡Juá! Bajaron. De una clase media vulnerable pasaron a ser pobres. Y esa es una de las principales tareas que tiene el próximo gobierno. Regresar a la pobreza, por lo menos a la situación prepandemia. Segundo efecto, la informalidad laboral y la informalidad empresarial
debe haber hecho esto también el año 2020. Según el INEI, a fines del año 2019, el 72% de la fuerza laboral peruana, ellos lo consideraban informal. ¿Cómo define el INEI informalidad laboral? Cuando no está protegida por la ley laboral. Es decir, no estás en planilla, no tienes gratificación, no tienes CTS, no tienes AFP, no tienes seguro social, no tienes dominical, no tienes asignación familiar, no tienes nada de eso. 72%. Yo creo que la informalidad laboral debe haber subido entre 4 a 5 puntos porcentuales. O sea que ahora debemos estar en 75, 76% de informalidad laboral como mínimo. Tercer efecto, la sociedad peruana se ha hecho más desigual en el 2020. Oye, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Por lo siguiente. La desigualdad en la distribución del ingreso empeoró. Hay un estudio de la Universidad del Pacífico que concluye que en materia de desigualdad en la distribución del ingreso hemos regresado 10 años, al año 2010. Es decir, lo que habíamos mejorado un poco entre el 2010 y 2019, hemos regresado a la situación del año 2010. Pero no solo se empeoró la distribución del ingreso, se empeoró también la distribución de la riqueza, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y finalmente, se empeoró algo que para mí es muy importante. Se empeoró el acceso a las oportunidades. Hoy día un joven peruano, hoy, lo tiene bien difícil si es que quiere en su país, en el Perú, realizarse. Ahora lo tiene bien difícil. Esta es otra de las tareas que el próximo gobierno va a tener que mejorar sustancialmente. Por lo menos regresarnos al nivel que teníamos antes de la pandemia. Que no era nada bueno, pero por lo menos ahí. Y finalmente el cuarto es que la violencia en la sociedad peruana y la delincuencia ha hecho esto, lastimosamente. Estas 4 consecuencias del tema puramente económico, producido por la pandemia. El nivel de bienestar, yo te diría, de la mayoría de familias peruanas ha hecho esto en el año 2020. No todos, por supuesto, pero la mayoría sí. Muy bien. Ahora vamos a empezar a analizar la coyuntura. Lo que hemos hecho hasta ahora es como si analizáramos cuando tomamos fotos, pac, 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 y analizamos las fotos, ¿no? Ahora vamos a ver la coyuntura. Y acá quiero poner un ejemplito de fácil entendimiento. Supongamos que estamos en una reunión, ¿no?, de amigos, con familiares, y en eso uno de nuestros amigos o familiares, en plena reunión, ¡pa!, se desvanece. Entonces, ¿qué hacemos? Lo agarramos, metemos un carro, un taxi, y nos vamos a un hospital. Y cuando llegamos al hospital, lo metemos por emergencia, porque no sabemos qué le está pasando. Y en emergencia, vamos a asumir que lo aceptan, ¿no? Y en emergencia, los médicos emergencistas o intensivistas lo que tratan es de sus funciones básicas mantenerlas para que el paciente no fallezca. Eso es lo que hace un emergencista, un intensivista, mantenerte tus funciones básicas para que no fallezcas. Y si te tiene que poner en una UCI, te pone en una UCI.
pero las condiciones básicas te las trata de mantener para que no fallezcas. Y una vez que ya te estabilizaron, te pasan al día siguiente o a los 2 días, etcétera, te pasan a sala de recuperación. Y en sala de recuperación ya te ven qué te provocó el desmayo y ya te comienzan a tratar hasta que te dan de alta y te vas a tu casa sano. Muy bien. Eso que les acabo de describir, que le puede pasar a un ser humano, le pasó a la economía peruana. ¿Cómo? ¿Eso? Sí. A ver, ¿cómo? Cuando el gobierno del señor Vizcarra, el 16 de marzo, nos aplica las medidas draconianas, esas 3 que les comenté, es como si la economía peruana se desvaneciera. Y de hecho se derrumbó. Y la llevaron a emergencia. La economía peruana entró en emergencia. Todo la segunda quincena de marzo, todo el mes de abril y parte del mes de mayo. Básicamente 2 meses estuvo en emergencia. Y cuando llegó a emergencia, 2 médicos intensivistas lo recibieron al paciente, a la economía peruana. ¿Cómo? 2 médicos, sí, 2 médicos. Para tratar de estabilizar a ese cuerpo. ¿Y cuáles fueron esos 2 médicos, oye, González Izquierdo? El Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas. Los 2 médicos. Y los 2 médicos intensivistas, ¿qué querían buscar en ese momento de emergencia? Como el ejemplo de la persona, del ser humano. Estabilizarle sus funciones básicas para que no fallezca. Y básicamente se buscó 3 objetivos que se tenían que estabilizar para que la economía no colapse. 3 objetivos. Primero, evitar quiebra masiva de empresas, sobre todo de micro y pequeñas empresas. Primer objetivo. Quiebras masivas de empresas. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque te iban a botar a la calle un montón de trabajadores. Y segundo, porque el proceso de reactivación lo iban a complicar más. Porque una cosa es reactivarse con empresas vivas, pero enclenques, debilonas, pero vivas, y otra cosa es iniciar un proceso de recuperación de la economía con empresas muertas, pues no es lo mismo. Pues. Entonces tenías que evitar la quiebra masiva de empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas. Segundo objetivo que buscaron estos médicos intensivistas, evitar que el ingreso familiar o personal de grandes mayorías colapse, se derrumbe a cero. ¿Por qué? Porque ¿de qué van a comer? No tendrían plata ni para comprar un pan. Y tercero, evitar que el sistema financiero colapse. ¿Por qué? Porque si el sistema financiero, y cuando hablo del sistema financiero hablo de bancos, cajas municipales, rurales, pymes, financieras y cooperativas, sobre todo de ahorro y crédito también, ahí también están. Tenías que evitar que el sistema financiero colapse, porque si no se cortaba de raíz el flujo de crédito, y si tú cortas el flujo de crédito, ahí sí, chao, chao. Entonces esos 3 objetivos, estos 2 médicos intensivistas tenían que estabilizar, tenían que evitar, para que ese cuerpo que se llama economía peruana, que estaba en emergencia en 2 meses, no colapse.
Y si ustedes miran las medidas que tomó el gobierno, estaban ahí. ¿Se acuerdan los bonos? El bono 1, el bono 2, el 3, el 4, el 5. ¿Qué buscaban los bonos? Darle ingreso a la familia. Cuando te decían, saca tu parte de tu CTS, parte de tu AFP, dale ingreso a la familia. Reactiva 1, reactiva 2, que hizo el Banco Central de Reserva, ¿qué buscaba? Darle liquidez a las empresas para que no cierren. El subsidio a la planilla por 35% hasta un tope de ingresos, de sueldos, ¿qué buscaba? Que las empresas no quiebren. Y así, si ustedes miran, ahí está. En esos 3 objetivos, estabilizar ese cuerpo para que no colapse. Por eso 2 médicos intensivistas, el MEF y el BCR. A mediados de mayo, el gobierno del señor Vizcarra creyó que ya podíamos sacar a ese paciente de emergencia y pasarlo a sala de recuperación. Y lo hizo. Y anunció un programa de 4 fases, ¿se acuerdan? Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Cada fase era abrir, entendiendo por abrir, dar el permiso para que vuelvan a operar, dar el permiso para que vuelvan a operar las empresas, las fábricas, progresivamente. La fase 1 era mayo, la 2, junio, la 3, julio, y la última, la 4, agosto. Y dejaban al final, dejaban a las actividades de más alto riesgo de contagio. Los servicios, los restaurantes, en fin, las discotecas, los pubs, los cines, en fin. Entonces, el gobierno del señor Vizcarra dijo ya, a mediados de mayo dijo, a este paciente ya lo sacamos de emergencia y lo ponemos en sala de recuperación. Y lo hicieron. Y comenzaron a reabrir progresivamente la economía. Mayo, segunda quincena de mayo, junio, julio. Y en agosto, ¿qué pasó? El primer rebrote de la pandemia. Agosto, septiembre. Que obligó al gobierno del señor Vizcarra a tirar marcha atrás. Hizo cuarentena en 4 regiones grandes, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, y cuarentena focalizada como en 17 distritos, provincias de otras regiones. Además de que cortó otra vez los viajes aéreos y interprovinciales por ómnibus, es decir, tiró marcha atrás. Entonces, la economía que había empezado en mayo, junio, julio a recuperarse porque ya le estabas dando el permiso para operar, en los meses de agosto y septiembre tuvo un parón. ¿Por qué? Por el primer rebrote de la pandemia, que obligó al gobierno a tomar medidas restrictivas otra vez. Si bien ya no tan bravas como las de marzo, pero medidas restrictivas, focalizadas. ¿Qué pasó en agosto y septiembre? Que la economía peruana, digamos, para que me entiendan, venía corriendo a 50 kilómetros por hora, pasó a correr 5 kilómetros por hora. Se desaceleró fuertemente su proceso de recuperación. Agosto, septiembre. Llegó octubre y dijeron, ya tenemos a la pandemia otra vez, le hemos puesto cabeza abajo, y comenzaron a reabrir otra vez la economía. Octubre, noviembre, diciembre, y en enero aparece la segunda ola, que nos está durando febrero y hasta el 14 de marzo, que es lo que el gobierno va a tener que tomar otra decisión. Con la segunda ola que ha provocado que otra vez el gobierno, en este caso ya el gobierno del señor Sagasti,
ha tenido que tomar medidas restrictivas. Y la economía se va a afectar enero, se va a afectar febrero y se va a afectar marzo. Por supuesto que sí, porque no está normal, pues. Entonces, la economía está así, yendo en tumbo. Venía así, recuperándose, le agarró el primer rebrote de agosto-septiembre, luego comenzó otra vez a recuperarse y le agarró la segunda ola. Lo que yo quiero que entiendan claramente es esta afirmación que hago yo. ¿Qué le pasa a la economía en el futuro? Va a depender de cuál es el desarrollo de la pandemia. Entiendan eso, por favor. Porque si no, la economía va a estar en esto, como una ola en el mar. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Porque cada vez que sube, un mes, 2 meses después, rebrota la pandemia y ¡pum! Cae. Otra vez comienza a subir, rebrota la pandemia, ¡pum! Cae. Así no se puede, pues, hacer economía. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y me dicen, oye, González Izquierdo, pues no seas malo, pues. Hay empresas que van a quebrar y la gente tiene que salir y si no, ¿de dónde saca su ingreso? Es que acá también hay otro principio, que la ciencia económica te lo dice clarito. Cuando un gobierno o en general un Estado le dice a sus ciudadanos, tú te quedas en la casa y le dice a los empresarios, tú cierras la empresa, sabiendo que cuando yo, Estado o a través del gobierno, le digo, tú te quedas en tu casa al trabajador y tú, empresario, cierras la empresa, sé que el trabajador su ingreso se va a venir en picada y sé también que la empresa va a entrar en gravísimos problemas, no es que no genere ingresos y sí tiene gastos, costos. Entonces, cuando el Estado hace eso, es su responsabilidad darle a las familias y a las empresas ayuda financiera que sustituya lo que están perdiendo financieramente hablando. Lo que pasa es que acá en el Perú no han sabido hacer eso. Entonces han obligado a las personas a desobedecer el toque de queda, a desobedecer las cuarentenas, porque era una cuestión de supervivencia, tenía que salir a generar mis ingresos. Y a las empresas también, a vender por lo bajo, en forma informal, porque falló el Estado peruano en dar ingresos, financiamiento, porque yo los te estoy obligando a quedarte en tu casa. Yo no te puedo obligar a quedarte en tu casa sin darte nada, pues no puedo hacer eso, porque si no, ¿cómo vives, pues? Eso es lo que pasa acá. No hacen caso a las cuarentenas, no porque sean majaderos. Claro, hay una porción de gente bien majadera que lo hace porque quiere juerguear. Bueno, hay. Pero la mayoría no, la mayoría desobedece la cuarentena porque tengo que comer. Es porque el Estado no me ha llegado y no me ha dado un sustituto del ingreso perdido. ¿Cómo veo el año 2021? Ya les expliqué el año 2020 y ya les expliqué la dinámica de la economía. ¿Cómo veo yo el año 2020? 2021. El año 2021, de todas maneras vamos a crecer. 5, 6, 7, 8%, 9% de repente. De todas maneras vamos a crecer. No hay forma que no crezcamos. Oye, González Izquierdo, ¿por qué estás tan seguro tú? Por lo siguiente. Miren, le voy a poner este ejemplo.
Yo les dije que el año 2020 la economía se derrumbó, ¿no es cierto? Al igual que el empleo y los ingresos. Muy bien. Tomemos en cuenta la producción, nomás el derrumbe de la producción. Es como si la producción se cayera a nivel de 1. Y luego, cuando comienzo a dar permiso para que la economía comience a reabrirse, a reabrirse, a reabrirse, a reabrirse, la producción comienza a aumentar, pues, obvio. Y también el empleo comienza a recuperarse, pues eso es obvio. No tengo que saber economía para entender eso. Pero es como si se fuera de 1 a 2. En términos absolutos, de 1 a 2 he generado uno nuevo nomás. Uno nuevo nomás he generado para irme de 1 a 2. Uno nuevo, que no es mucho. Pero en términos porcentuales, ¿cuánto he crecido? De 1 a 2. 100%. 100% he crecido. Pero en términos absolutos hay un hito más, no más, que no alcanza para mucho. Pero en términos porcentuales, 100%. Eso es lo que le va a pasar este año a la economía peruana. Como nos hemos caído tanto el año pasado, es como si nos hubiéramos caído a nivel de 1. Que un crecimiento así nomás mediocrón, en porcentaje, va a ser 8, 7, 9. Pero es porque nos estamos comparando con un hueco. El crecimiento de este año, que puede ser 6, 7, 8, 9, que uno diría, aplausos, caracho, ¿qué tal crecimiento? No, es básicamente un rebote estadístico, no en el 100%, ¿eh? Pero la mayoría es un rebote estadístico, porque nos estamos comparando con una cosa que está en el fondo, la caída. En cambio, el 2022, 2023, ahí van a ver que ese crecimiento de 7, 8, 9 ya no se repite ni de vaina, pues. Entonces, este año vamos a crecer, a mí no me cabe la menor duda. Y de repente crecemos alto. Obviamente que los gobernantes le van a sacar partido a eso, van a decir, ya ven, eso se debe a mí, pues a mi gobierno, mira cómo entrego el gobierno creciendo un montón. Miren, y se los adelanto, amigo. El segundo trimestre de este año, abril, mayo, junio, que fueron los meses bravos en que la economía se derrumbó, el segundo trimestre de este año el crecimiento va a ser 30, 40%. 30, 40% va a ser comparar el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado, que ahí fue la caída fuerte. 30, 40%. Y seguramente no me cabe la menor duda que el gobierno actual va a decir, mira, al nuevo gobierno que hemos elegido le va a decir, oye, mira cómo te estoy dejando la economía, con un crecimiento de 30, 40%. ¿Ah? Aplausos para mí. No, no tengo por qué aplaudirte, porque ese crecimiento es rebote estadístico. ¿Qué es eso? Rebote estadístico. No se dejen impresionar cuando el político sale a sacarle partido a esas cifras tan impresionantes. Y eso va a pasar y se acordarán de mí hoy día, viernes que les estoy diciendo esto. Acuérdense, el segundo trimestre, comparado con el segundo trimestre del año pasado, 30, 40% de crecimiento. Se acordarán de mí. Y ya empieza en marzo, el crecimiento de marzo, ahí empieza abril a su diablo, porque estamos comparando con un hueco. Ese básicamente es rebote estadístico. Entonces, este año no me cabe duda que vamos a crecer, pero gran parte de ese crecimiento porcentual es rebote estadístico. La menor parte es una mejora genuina de bienestar. No es que no vaya a haber ninguna mejora, no sí va a haber, pero gran parte del crecimiento porcentual es rebote estadístico.
¿Y de qué depende? Yo creo que va a depender de 4 factores, que crezcamos 8 o crezcamos 4, 5. ¿Y cuáles son esos 4 factores? Los siguientes. Primer factor, ¿cuánto va a durar esta segunda ola? Ni el mismo gobierno sabe. El 14, ¿qué decisión va a tomar? O dice, ya levanto todo y regresamos a la normalidad. O dice, nos metemos 2 semanas más. Nadie sabe qué va a pasar con la segunda ola. ¿Ya se fue o está acá todavía vivita y coleando? Yo espero, ya la información que a mí me ha llegado ya, es que van a querer regresar a la normalidad. Pero yo le estoy diciendo públicamente al señor Sagasti que solamente puede regresar a la normalidad si es que ha agarrado a esta pandemia de la cabeza y la ha puesto bajo control. Si no, no haga eso, señor presidente, le he dicho, porque si usted no ha puesto bajo control y la pandemia está vivita y coleando y usted comienza a reabrir otra vez la economía, de acá a un par de meses vamos a tener otro rebrote, señor presidente. Y ya están dando los primeros pasos, ya han dicho que ya no van a pedir pruebas moleculares para los viajes internos, y hoy día han anunciado que de repente van a permitir ya todos los viajes de Europa, cuando en Europa hay una segunda ola brava. Yo ya se lo estoy diciendo al señor Sagasti, no vaya usted a cometer un grave error otra vez como lo hizo Vizcarra, porque está jugando con la vida de mucha gente, porque el sistema público de salud no está trabajando bien, incluso ahora. Mucha gente, señor presidente, le he dicho. Si usted el 14 dice todo a la normalidad, yo voy a confiar en usted de que usted ya tiene bajo control a la pandemia. Porque si no tiene bajo control a la pandemia y hace esto, el riesgo va a ser bien alto de que ligerito vuelva a repuntar. Entonces, el primer factor que va a determinar cuánto vamos a crecer este año es cuánto dura la pandemia. ¿Se acuerdan cuando inicié esta conversación con ustedes, esta charla? Les dije, la duración de la pandemia te determina el costo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto va a durar esta segunda ola? Muy bien. Segundo factor, ¿quiénes pasan a la segunda vuelta? Eso ya es el otro mes. ¿Y quién gana? ¿Quién es el nuevo presidente? Eso es en junio. Y el nuevo Congreso. Hasta ahora hay una gran incertidumbre en función de eso. No sabemos qué puede pasar. Y esa incertidumbre, obviamente, hace que sobre todo la inversión privada y en menor medida el consumo privado se aguante un poco. Porque la incertidumbre es como si ustedes fueran por una carretera ahí en el Cusco, Tacna, Puno, y en eso se presenta una neblina bien espesa. ¿Qué hacen ustedes? Bajan la velocidad. Pues. ¿Por qué? Porque no ven qué cosa está más allá. Pues. La neblina en economía se llama incertidumbre. Y cuando los agentes económicos ven la neblina, ven la incertidumbre, ¿qué hacen? Bajan la velocidad ¿de qué? De la inversión privada y ¿de qué más? Del consumo privado. Y la suma de los dos, inversión privada más consumo privado, ¿saben cuánto pesa? Más del 80% de la economía, señores. Hay mucha gente que cree que lo que pesa en la economía peruana es el gasto público. No, 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 no. No, 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 no. El gasto público es así y el gasto privado es así. Este es el que pesa. Y acá golpea la incertidumbre. La hace así. Segundo factor, entonces, la incertidumbre generada por el proceso político que estamos viviendo de elecciones. Tercer factor, mientras estos dos primeros son
negativos en el sentido de bajar el crecimiento. El tercer factor es positivo en el sentido de hacer crecer fuerte a la economía peruana. ¿Y cuál es ese? La llegada de la vacuna. Pero en economía, y fíjense, remarco, en economía, la llegada de la vacuna significa esto: que vacunes por lo menos al 25% de la población peruana. Oye, ¿por qué? Porque a nivel internacional ya se ha determinado que si tú vacunas entre el 70 y 80% mínimo de una población de un país, alcanzas la inmunidad de rebaño. ¿Y qué significa la inmunidad de rebaño desde el punto de vista de salubridad pública? ¿Qué significa? Es como, lo voy a poner un ejemplo, es como si tú a la pandemia la agarras del pescuezo y ¡pam! Le metes una patada y le dices, fuera de acá, te vas. Eso significa la inmunidad de rebaño. Te vas. Pero para alcanzar esa inmunidad de rebaño, en el caso nuestro tendrías que estar vacunando alrededor de 25 millones de peruanos. Eso significa para mí llegar la vacuna desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque con la inmunidad de rebaño se pierde algo que hasta el día de hoy aguante el gasto privado. ¿Qué cosa es? El miedo al contagio. Yo, por ejemplo, yo no voy a un restaurante pero ni pagado, porque tengo miedo a contagiarme. Yo no me voy a un cine pero ni pagado. Hay gente que sí lo hace, pero hay gente que no lo hace. Es decir, el gasto privado no está normal. Yo no hago turismo interno ni turismo externo ni de vaina. Me puedo infectar. Hay gente que lo hace, pero hay gente que no lo hace. Entonces el gasto privado no está normal. ¿Cuándo se pone normal? Cuando el temor al contagio se vaya. ¿Y cuándo se va el temor al contagio? Cuando alcance la inmunidad de rebaño. ¿Cuándo alcanzo la inmunidad de rebaño? Cuando vacuno por lo menos a 25 millones de peruanos. Y eso significa que tengas que traer 60 millones de dosis por lo menos. Por eso el gobierno ahora está hablando de 70 millones de dosis. Por eso, esta es la razón. Desde el punto de vista económico. Que me estén trayendo ahora 1.000 dosis, 10.000 dosis de Pfizer, desde el punto de vista económico, no es nada, sí, cero. El impacto en la economía es cero. Pero el impacto en la vida social sí es muchísimo, porque 10.000 vacunas te pueden salvar 10.000 vidas, caracho, y eso sí pesa. Pero ese desde el punto de vista social, de salubridad pública. Ahí, no, ahí una vacuna pesa, importa, pero desde el punto de vista económico es otra cosa. Entonces, el tercer factor es cuándo llega la vacuna, pero interpretada así, porque en ese caso entonces el gasto privado se normaliza y la economía va a comenzar a hacer esto. Ha ayudado este año también por un empujón que viene del extranjero, porque la economía de Estados Unidos sobre todo y China también, las dos, la primera y la segunda economía, las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, están así, y obviamente eso nos favorece a nosotros. O sea que la llegada de la vacuna, pero en los términos económicos, así. Tercer factor. Y cuarto y último factor. Yo le estoy recomendando al gobierno del señor Sagasti que este año haga política fiscal expansiva, sobre todo de gasto en inversión, que el gasto en inversión crezca fuertemente este año. Y dentro de inversión, fundamentalmente infraestructura. Y dentro de infraestructura,
Hay que darle importancia a la infraestructura digital para modernizarnos con la llegada de la cuarta revolución industrial que ya está empezando a llegar al Perú y que la pandemia ha acelerado esa llegada. La inteligencia artificial, la automatización de procesos, la robotización y en general la digitalización. La pandemia ha hecho que eso entre a las empresas a paso acelerado. Díganme ustedes, antes de la pandemia, ¿cuántas empresas hacían teletrabajo? Díganme. 4 gatos. Antes de la pandemia, ¿acaso era masivo la venta por e-commerce? El e-commerce es decir, la venta por internet. Antes de la pandemia, ¿era masivo el usar el delivery moto? No, pues. Y así muchas cosas más. Entonces tienes que crear esa infraestructura para que esta llegada de los efectos de la cuarta revolución industrial la podamos aprovechar nosotros y mejore la productividad del aparato productivo de la economía. La principal fuente de crecimiento debe ser la productividad. Y en el Perú está al final, está en último lugar el crecimiento de la productividad. En primero está el crecimiento de la inversión, pero debe ser al revés. Entonces yo le estoy recomendando al gobierno del señor Sagasti que no haga política fiscal contractiva, sino expansiva. Pero entendiéndola así, inversión en infraestructura y dentro de infraestructura, un porcentaje pequeño todavía, pero un porcentaje para la digitalización. Por ejemplo, algunos de ustedes dirán, no, ya te he entendido a medias, pues a ver, a entender bien. Bueno, ahí va una cosita clara. Según el INEI, a abril del año pasado, solo el 40% de los hogares peruanos tenía acceso a Internet. Le vuelvo a repetir la cifra. Solo el 40% a abril del año pasado, según el INEI. Por eso es que fracasó el intento del gobierno de hacer clases virtuales, pues porque si solamente el 40% de las familias tenía acceso a Internet, ¿cómo vas a hacer clases virtuales pues masivas? No puedes, pues. Y eso hay que cambiarlo. El acceso a Internet debe ser 90-95% de las familias, de las empresas, para poder aprovechar la llegada de estas modernidades, de estos avances tecnológicos. Ese es el cuarto factor que yo le estoy pidiendo al gobierno de Sagasti. Y a veces cuando yo digo este cuarto factor, la gente me dice, las personas me dicen, oye, pero no me ha quedado claro. ¿Por qué tiene que haber política fiscal expansiva? Dime tú, pues. ¿Por qué? No entiendo. Bueno, voy a poner un ejemplito para que me entiendan facilito. Supongamos que González Izquierdo tiene un tallercito. Y en el tallercito yo hago zapatos. Y mi demanda semanal es 100 pares de zapatos. Entonces yo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los 5 días, tengo que fabricar 100 pares de zapatos para que el sábado los despache. Y para hacer eso me compré 4 máquinas y 4 operarios. Y con las máquinas y los operarios y yo hacemos los 100 pares de zapatos semanal y con eso atiendo mi demanda, mis pedidos. Y voy ahí tranquilo, gano mi plata, pago, cumplo con todo. Muy bien. En eso viene el gobierno y me dice, ¿sabe qué, González Izquierdo? Vas a cerrar tu taller. ¿Cómo? Sí, por la pandemia vas a cerrar tu taller. Uy, su diablo. Ya. Lo cierro, pues. Apago la máquina, los 4 operarios en a su casa. Pasan los meses y luego viene y me dice, ya, ahora te doy el permiso de abrir. Allá. Contento, voy a mi taller, abro todo. Pero me surge una pregunta. ¿Cuántos pares de zapatos voy a hacer?
a la semana. 100 de antes, más o menos. ¿Quién me va a decir? ¿Me lo va a decir el Ministerio de Economía? ¿El Ministerio de la Producción? ¿La municipalidad? Oye, ¿quién me va a decir cuánto debo producir? Porque ya me han dado el permiso, pero prendo las 4 máquinas, llamo otra vez a los 4 operarios para producir 100 pares de zapatos. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé? Lo voy a poner en términos de ejemplo, para seguir con el ejemplo. La única forma de saber eso es que yo me empine por encima del mostrador y vea en el otro lado del mostrador cuánta gente hay para comprarme mis zapatos. Si hay poquita gente, ¿qué conclusión voy a llegar? Que la demanda por comprarme mis zapatos ya no va a ser como antes, 100 pares de zapatos ya no, por semana ya no. Va a ser bastante menos porque hay poquita gente. O sea, la demanda se ha reducido. Entonces, en vez de prender 4 máquinas, prendo 2 y solamente llamo 2 operarios, los otros 2 no los llamo, desempleados total. Pero si yo levanto así la vista y veo un montón de gente queriéndome comprar, una demanda fuerte, entonces ahí prendo mis 4 máquinas y comienzo otra vez a producir fuerte. Es decir, ¿quién me dice cuánto debo producir? El estado de la demanda. Demanda. Eso me dice. Y la demanda tiene 2 componentes, la demanda externa neta y la demanda interna. La externa neta, dentro de la externa neta está exportaciones, que es, me vienen del extranjero a comprar mis zapatos, bueno, ajá, hay despacho. Tengo que producir más para atender esa demanda externa. Exportaciones. Pero en el Perú la que pesa hoy día no es tanto esa, es la interna. El gasto que realizamos los que vivimos dentro del Perú. Ese es el que pesa ahora. Y ese gasto interno lo realizan 2, el sector privado y el sector público. La suma de los 2 es el gasto interno, que es el que pesa ahora. Y el gasto privado es consumo más inversión. Y el gasto público también es consumo más inversión. Entonces, ¿qué está pasando hoy día en el caso peruano? Que este gasto interno, donde pesa el gasto privado y en segundo lugar es el gasto público, el gasto privado está chancho, está creciendo, pero poco, lerdo, lento. Y eso es lo que va a determinar el crecimiento de la producción y del empleo de la gente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, gobierno? Empujar a este gasto privado para que en vez de que esté yendo a 5 kilómetros por hora, vaya a 50 kilómetros por hora, por lo menos. ¿Cómo lo empujo? Aumentando el gasto público, sobre todo en inversión, en infraestructura, así lo empujo. Entonces los 2 gastos ya están, el gasto privado que estaba chancho lo empujo un poco más el gasto público que está bien agilito, los 2 juntos ya hacen que el gasto interno se mueva más rápido y eso hace que la producción se mueva más rápido y el empleo se recupere más rápido. Por eso que se necesita política fiscal expansiva. Por eso. Y esa es mi recomendación. Si yo estuviera en el gobierno, eso es lo que haría. Esas son mis 4 cosas de las cuales depende el año 2021 y lo voy a resumir. Este año vamos a crecer de todas maneras, pero ya saben ustedes, crecimiento porcentual, la mayoría de ese crecimiento porcentual es un rebote estadístico. La minoría es un genuino aumento de bienestar. Muy bien. Segundo, va a depender de 4 factores. Los 2 primeros, ¿cuánto dura la segunda ola?
y la incertidumbre electoral tira para abajo el crecimiento. El tercero, la vacuna, se tira para arriba el crecimiento, pero va a depender cuánto tiempo nos toma vacunar a 25 millones de peruanos. Yo tengo mi secreta esperanza que de acá a diciembre estemos vacunando a 25 millones, pero mucha gente se ríe cuando yo digo eso, porque piensan de que nos vamos a ir al 2022 para llegar a esa cifra. Dios quiera que no sea así. Y finalmente, tenemos que hacer política fiscal expansiva en gasto, en inversión, en infraestructura, con su cachito de preocupación digital. Amigos, acá me quedo porque nos hemos gastado una barbaridad de tiempo, me he pasado, discúlpenme el atrevimiento que he tomado de pasarme de tiempo, pero es que quería dejarles bien claro los efectos de la pandemia y mis perspectivas sobre el año 2021. Me resta solamente agradecer su atención y espero que Dios nos ilumine como personas y como país para poder sacar adelante a nuestro querido y amado Perú en esta situación tan difícil que estamos viviendo hoy día de salubridad pública y económica y social. Gracias, amigo. Muchas gracias, Magíster González. Si nos permite, tenemos dos preguntas que nos están haciendo los usuarios, a ver si podría respondernos. La primera de ellas, nos están realizando y la pregunta es la siguiente. Sí, a ver, un momentito. ¿Cómo revertir esa mala calidad de respuesta del servicio público de salud? ¿Qué políticas o estrategias deberá proponer y aplicar el gobierno? Mira, para ser ahí correcto, mucha gente que es adversa al gobierno dice que es un problema de gestión, que no saben gestionar. Pero yo creo que sí, hay un problema fuerte de gestión, pero también hay un problema estructural que viene de muchos años atrás. Miren, antes de la pandemia, todos nosotros sabíamos cómo eran los hospitales, incluso los hospitales de salud. Tú ibas con una enfermedad a salud y te daban pues una cita 30 días después, 40 días después, y tú con tu enfermedad decías, oye, pero ¿cómo me mandas 30, 40 días después y la enfermedad acaso va a esperar eso? Y si te ibas a un hospital del MINSA, pucha, a veces te decían, y yo conozco casos, a veces te decían, anda, compra gasa, compra algodón para que traiga, porque no tenés, o sea, ha habido problemas estructurales de antes. A esos problemas estructurales se sumaron problemas de gestión. Las dos cosas juntas explican esa mala calidad de respuesta que hasta el día de hoy el sistema público de salud tiene. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se haya resuelto el tema del oxígeno medicinal? ¿Cómo es posible que 12 meses después tampoco se haya resuelto el problema de las camas UCI? ¿Cómo es posible que no se supo gerenciar bien el tema de las vacunas? Hoy día el presidente Piñera, ¿sabe lo que anunció? Que en el tercer trimestre de este año ya vacunó a toda su población. Claro, Chile son 18 millones de chilenos, pero de todas maneras. Y no solo Chile, Colombia, hasta Bolivia. Entonces, que ha habido problemas de gestión, por supuesto, pero no son los únicos. Hay problemas estructurales. Mientras los problemas estructurales va a tomar tiempo resolverlos, los problemas de gestión sí se pueden resolver en un menor tiempo. Pero yo creo que ahí tienes que poner a la gente capaz en el puesto correcto y en el momento correcto. Y yo no veo ahora que con la ministra de Salud que teníamos anteriormente, ni con el actual ministro de Salud, no creo que estemos bien, no creo que estemos gerenciando bien
el tema de salubridad pública en el país. Ok. Francois Quintana nos indica, buenas tardes, una consulta. Hace unos días Perú puso en bonos otros 4.000 millones de dólares con un vencimiento en el 2041 y el otro en el año 2051. ¿Cómo afecta esto en las futuras generaciones al endeudamiento y previo a unas elecciones? Mira, el gobierno del Perú anunció que iba a sacar varios miles de millones de dólares en dólares y en euros. Se iba a endeudar en dólares y se iba a endeudar en euros. ¿Cómo se endeuda el gobierno del Perú? Como cualquier gobierno del mundo. ¿Cómo se endeuda? Vende bonos. Se llaman bonos soberanos, ese es su nombre. Vende bonos en Nueva York, en Wall Street, en los mercados mundiales. Y los inversionistas internacionales le compran. También vende bonos acá en el Perú, también. Pero en las últimas 2 emisiones que ha hecho ha sido afuera, en dólares, y ahora la última en dólares y en euros. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Saben por qué? No me van a creer. El costo de endeudarme afuera es asícito. Asícito. Y les voy a dar los costos al día de ayer. Al día de ayer. Un bono del Perú a 10 años, que es lo que acaba de sacar el Perú, ha sacado a 10 años también. Un bono del Perú a 10 años, el costo para el Perú es 2.7% al año. Si tú le quitas la inflación del dólar, que está más o menos en 1.7, el verdadero costo de endeudarme a 10 años, 1% al año. ¿No le gustaría a ustedes, por ejemplo, agarrar un crédito hipotecario y que el banco les cobre 1% al año? En términos reales, ¿no le gustaría? Bueno, eso le está pasando al gobierno del Perú hoy día, hoy. Y también un bono a 30 años que también ha sacado, ahorita ha sacado. Un bono a 30 años. El costo para el gobierno del Perú era 3.7% anual. Si le quitas 1.7 de inflación del dólar, 2% al año, 30 años. ¿Y se acuerdan que sacó un bono a 100 años? ¿Se acuerdan que la prensa lo sacó? Le voy a decir, ¿sabes cuánto le cuesta al Perú endeudarse 100 años? 3.9%. Le quitas 1.7 de inflación y te queda 2.2% anual por 100 años. Esa es la razón por la que ahora no solo el Perú, casi todos los países del mundo se endeudan en el extranjero, porque el costo de endeudarme es asícito. Y por lo tanto el esfuerzo de pagar es menor. Y si me endeudo en euro, la cosa es más brava todavía. El costo puede ser 0 en términos reales. 0 en euros. Por eso el gobierno ha sacado en euros también. Esa es la razón. Se llama ingeniería financiera. Y me parece muy correcto que esté haciendo eso. Yo he venido solicitando también mucho tiempo eso. Aprovecharnos de los costos bajísimos que hay en el extranjero para endeudarnos. Y traer la plata que me falta para combatir el COVID-19 acá en el Perú. Y que me falta para hacerle llegar a la gente y a las empresas que de verdad lo necesiten esos recursos.
Gracias. El ingeniero Edgar Tallo Osorio consulta, ¿qué se espera en la economía si la pandemia continúa por este año y el 2022? Hoy no, pues si la pandemia continúa vivita y coleando, la economía peruana va a estar así, sube y baja, sube y baja. El sube cuando pones bajo control temporal a la pandemia y la caída cuando rebrota la pandemia otra vez y otra vez, así nunca vamos a progresar, pues ni salir. Miren, la única forma de agarrarle del pescuezo a la pandemia y le meterle una patada en el trasero y botarla es la vacuna. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra. Pero la vacuna, vacunando mínimo a 25 millones de peruanos. Ahí. Yo sí creo que se va a hacer. Este gobierno no lo va a hacer, obviamente. El próximo gobierno lo tiene que, debe ser su prioridad hacer eso. Yo le estoy recomendando a los periodistas que cuando entrevisten a los candidatos presidenciales le digan, la primera pregunta que le digan es eso, oye, ¿cómo vas a resolver este problema? A ver, di pues. Pero no cuentes así generalidades, di cómo lo vas a resolver a la brevedad posible, no en 2, 3 años. Pero la única forma de hacer que evitar que la pandemia se vaya más tiempo es la vacuna. Y hay que traerla, cueste lo que cueste. Por eso me endeudo asícito, de costo afuera. Ok, José Rodríguez Copare dice, tiene razón, doctor González, edificios inteligentes, ciberseguridad, ampliación de redes digitales y Sí, automatización, claro. educación a distancia, el comercio y el ecocomercio, dice como complemento. ¿Cómo cuadra la diversificación productiva en el nuevo escenario? ¿Cómo lo obligamos a los nuevos proyectos de inversión? Mira, en el lado del empleo, la cuarta revolución industrial va a ocasionar problemas fuertes en el Perú y serios. De los tres componentes principales que son la inteligencia artificial, la automatización y la robotización, el que más daño va a hacer es la automatización. ¿Por qué? Porque más fácil es automatizar las tareas que son más simples. Y las tareas más simples son las que te realizan los trabajadores que tienen poco capital humano. Y la automatización junto con la inteligencia artificial te van a poder automatizar las tareas que son relativamente simples, sencillas. Con algoritmos lo pueden hacer fácil. Entonces, la gente que solo sabe hacer eso se va a quedar sin oportunidad de trabajar, porque una máquina lo va a reemplazar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener que reconvertirse, reentrenarse, reeducarse. Pero eso cuesta plata. ¿Y lo va a pagar el trabajador? ¿Lo va a pagar el Estado? ¿O lo van a pagar los dos? ¿O la empresa también se mete? Ese es lo que hay que resolver. Porque si no, amigos, vamos a condenar a miles y miles y miles de trabajadores que son los que menos ganan, que son los que hacen las cuestiones más simples, que son los que menos ganan, los vamos a condenar al desempleo estructural. ¿Qué se llama desempleo estructural? Que dura mucho tiempo. Y lo vas a condenar a la informalidad para agenciarse de recursos. Entonces, ¿cuál es la solución? No se tiene claro hoy día cuál es la solución, pero hay un indicio ya, que es que el Estado intervenga fuertemente para canalizar la automatización
que no se vaya tanto a sustituir a los trabajadores de ingresos bajos, de capital humano bajo, de educación baja, de experiencia baja, sino que el Estado lo voltee eso y a la automatización la lleve por sendas en que no cause tanto desempleo a la gente que ya gana poco. Este es un terreno que recién se está pisando, porque la cuarta revolución industrial todavía no está haciendo sentir sus efectos fuertemente, ni siquiera en Estados Unidos todavía. Entonces es un terreno que, como la vieja canción esa, se está haciendo camino al andar. Nadie tiene una respuesta fija, yo no la tengo. No sé, pero tengo temor de que con el paso de los años golpee fuertemente acá en el Perú a la gente que menos gana y empeore la distribución del ingreso y de la riqueza. Ok, muchas gracias, Magíster González. Vamos a seguir con nuestro programa. Pedimos las disculpas a los participantes que aún siguen haciendo sus consultas, pero teníamos previsto un tiempo estimado, pero pueden dejar sus consultas y veremos que las podemos contestar oportunamente, ¿sí? Para poder continuar con la parte protocolar de este webinar denominado Reactivación Económica, contamos con la presencia del Magíster Abel Fernández Maurial, miembro de YEPI Tacna, quien estará a su cargo las palabras de agradecimiento a nuestro ponente. Así que, ingeniero Abel, le damos el pase respectivo para que usted pueda explayarse. Muchas gracias. Magíster González Izquierdo, tenga usted muy buenas noches. Permítame felicitarlo por su brillante e interesante exposición el día de hoy, por transmitirnos sus conocimientos y sus aportes, sobre todo en esta situación tan especial que estamos viviendo a nivel del país y a nivel mundial, ¿no? Una situación tan difícil que nos ha tocado vivir, donde ha habido pues caída de la producción, ¿no? El desempleo también se ha venido abajo, ¿no? Los ingresos han disminuido, como usted mismo lo ha indicado durante su presentación, ha incrementado la violencia, la delincuencia, factores pues que nos están golpeando día a día durante esta pandemia que aún sigue, ¿no? Aún sigue. Es un placer, Magíster González Izquierdo, tenerlo como orador en el Colegio de Ingenieros del Perú, en el Consejo Departamental de Tacna, en este evento que está organizando, y en nombre de la presidenta del YEPI, del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, ¿no? Ingeniera Mónica Grisosto Farfán, ¿no? Agradecerle por su participación en este evento tan importante que ya se viene desarrollando con anticipación. Muchísimas gracias por su tiempo, Magíster. Ha sido un placer tenerlo acá en Tacna y muchísimas gracias. A usted, Abel, y en general a todos los directivos del Colegio Departamental. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos nosotros. Gracias. Permítame, Magíster González Izquierdo, en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Zona Institucional Sur, Cusco, Puno, Tacna, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, y del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI, ¿no? Otorgarle el presente certificado, ¿no? Que a la letra dice: Magíster Jorge González Izquierdo, por su participación en calidad de expositor en la conferencia virtual Reactivación Económica, llevada a cabo el día viernes 12 de marzo del 2021, en el marco de los webinars YEPI Zona Institucional Sur del Colegio de Ingenieros del Perú, organizado por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI de los consejos departamentales de Cusco, Puno, Madre de Dios, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, firmado por el ingeniero Francisco Ramos Flores, decano del Consejo Departamental Tacna, ingeniero Darwin Cosío Mesa, director del YEPI Nacional, e ingeniera Mónica del Pilar Crisosto Farfán,
presidente del YEPI, Consejo Departamental Tacna. Muchísimas gracias, Magíster González Izquierdo. Gracias a todos ustedes y una vez más que Dios nos bendiga a todos nosotros. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, Magíster Jorge González, ingenieros todos, participantes de ambas plataformas. Agradecemos su asistencia, su participación el día de hoy. Este webinar va a quedar registrado en nuestro Facebook CIPSE de Tacna para que lo vuelvan a revisar. El tema reactivación económica definitivamente es un tema que nos importa a todos porque va a ser la reactivación del Perú en sí. Tiene mucho que ver con nuestra continuidad, con nuestro progreso. Los esperamos en una próxima webinar gratuito y queremos agradecer nuevamente al ingeniero Jorge González por darnos su tiempo, otorgarnos sus preciosas experiencias y compartir sus conocimientos con todos los ingenieros de Tacna y de toda la macrorregión sur, así como nuestros participantes de la plataforma Facebook. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes, siempre recordándoles que por favor sigamos las disposiciones del Estado para mantenernos sanos y sobre todo, ¿no?, para vencer esta pandemia como lo es el COVID-19. Muchas gracias por su participación. Nos vemos. Gracias. Un abrazo. Mil gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias.